Bueno, primero que nada te queríamos agradecer por haber aceptado nuestra propuesta y nada, darnos un poco de tu tiempo. No, no, ustedes por la invitación, que siempre es bienvenida para difundir todo lo que sea el grabado y el arte impreso. Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿querés empezar a contarnos cómo decidiste meterte en el mundo del arte? Bueno, y después en el grabado. Bien, bien. Bueno, eso es bastante largo, pero lo voy a resumir un poquito. Yo provengo de una ciudad que se llama Zárate, en la provincia de Buenos Aires, a 90 Ujú. kilómetros de la ciudad capital. Y de alguna manera la disciplina del grabado no era muy conocida en el área, con lo cual yo accedo por primera vez a hacer un grabado cuando ingreso a la Escuela Nacional de Bellas Artes, lo que es ahora la Universidad Nacional del Arte, la UNA. Nosotros tenemos un curso introductorio donde teníamos todas las disciplinas, dibujo, pintura, grabado, escultura, y ahí por primera vez hago una silografía y me resultaba un poco dificultoso comprender cuál era la lógica de la disciplina al principio, hasta que en un momento tuvimos la posibilidad de decidirnos o elegir alguna de estas disciplinas. Y como soy una persona bastante ansiosa y en un principio bastante desprolija, tomé el grabado como un desafío y como un maestro que me iba a ayudar a trabajar un poco lo que es la conciencia, la perseverancia, la disciplina. Y lo tomé un poco como un desafío, pero también fue como una especie de amor a primera vista. Encontrarse con un lenguaje que no es el lenguaje tan popular tal vez, si bien el grabado sí ha tenido una finalidad, ¿no?, en cuanto a la difusión de ideas y demás, pero por ahí en nuestra sociedad todo lo que refiere al arte impreso muchas veces es desconocido técnicamente. Y bueno, así elegí un poco esta idea de hacer grabado y de tomar la especialidad en el profesorado. Y me enamoré y ya después nunca más me cuestioné esa elección, fue algo de por vida. Es el día de hoy que, bueno, que es mi gran pasión y no hay un día que no me levante y no quiera hacer un grabado o no tenga ganas de desarrollar un proyecto. También se lo debo a los maestros y a las maestras que me acompañaron en ese proceso de aprendizaje, porque siempre se necesita gente que a uno lo estimule, que lo acompañe, porque muchas veces también he escuchado que hay personas que tienen tal vez una mala experiencia con el grabado y después que no quieren seguir haciendo o piensan que el grabado puede llegar a ser una disciplina muy compleja, cuando en realidad cuando uno estudia todas las variantes, uno se dedica y se aboca con perseverancia a la disciplina, es una disciplina hermosa porque permite transitar un montón de lenguajes y posibilidades técnicas. Entonces, bueno, un poquito ahí definí la idea de hacer el profesorado y después, bueno, fue algo que seguí reafirmando en mi elección de cuando, bueno, cuando compré mi primera prensa, cuando decidí tener mi taller propio. Eh, no es un camino fácil el del artista, pero sí es un camino que si se hace con convicción, uno puede llegar a habitar diferentes cuestiones muy, muy ricas, muy interesantes. Y bueno, el grabado sigue siendo un maestro para mí, en mi vida. ¿Y cómo decidiste abordar por el camino de la litografía? ¿Cómo llegaste a la litografía en sí, no? Y no elegiste otra variante. Bueno, nosotros en la carrera vemos todas las técnicas, pero en Bellas Artes no tuvimos la posibilidad de hacer litografía, porque para ese momento no había ningún profesor, ninguna profesora que estuviera impartiendo la técnica. Y cuando egresé, había quedado como un pendiente. Dije, bueno, está bien, soy profesora de grabado, pero no tuve la experiencia de hacer una litografía. Me sentía como incompleta, como que me faltaba hacer esa experiencia. Y así es que fui con un maestro que se llama Rafael Gil, por recomendación de otro artista, y empecé con él explorando el arte de la litografía,
Y yo después me empecé a interesar por otros espacios que enseñaban la técnica, sobre todo por Tamarin Institute, que es como el único centro de formación de maestros impresores en litografía, y ahí tuve la posibilidad también de recibir una beca y viajar a New Mexico, Albuquerque, y estar durante 2 meses, en particular aprendiendo no litografía sobre piedra, pero sí litografía sobre plancha. En paralelo ya había conseguido una prensa litográfica y había armado mi taller de litografía sobre piedra en lo que era mi casa taller en Villa del Parque. Y un poco ahí, bueno, se fue definiendo el camino de la litografía, unido al intercambio con muchos colegas de diferentes países, hasta que surgió, hace 4 años atrás, la posibilidad de recuperar y poner en valor el taller litográfico de la Cárcova, que era un espacio que había estado cerrado por un periodo de 10 años, y me llamaron desde el museo para ver la posibilidad de reactivar este espacio, y ahí fui al museo sin saber bien qué íbamos a poder hacer, qué no, viendo cómo estaba el taller completamente desarmado, ¿no? La prensa litográfica también estaba desarmada, sin saber si iban a estar todas las piezas de esa prensa, pero con una plena convicción de que ese espacio había que reactivarlo para la enseñanza y que tenía que tener sus puertas abiertas. Piensen que nosotros en el taller tenemos más de 260 piedras litográficas, un montón, es un acervo muy grande, y actualmente 2 prensas de principios de 1900, de origen alemán, una Mansfeld y una Krause. Entonces es un espacio que tenía que volver a tener vida, y otra vez esas piedras volver a vivir, esas prensas volver a funcionar, e impartir el arte de la litografía, que pueda ser un poco más democrático el acceso al conocimiento de la técnica. ¿Y fue difícil volver a armar ese taller? El tema de las prensas, ¿cómo lograste eso? Bueno, eso Imagino puro que sudor y puro cuerpo. Entrega también. Porque realmente fue un laburo titánico que hicimos durante 3 meses, o casi 4, con otros colegas, entonces con un colega mío escocés, Mark Wallis, con Patricio Gatti, que es una persona también que se dedica a la tipografía, ha restaurado prensas, y con una ordenanza del museo. Nosotros 4, arremangándonos, lijando, puliendo, haciendo todo lo que había que hacer para mover las piedras, limpiar el taller, ponerlo a punto. La primera actividad abierta que se hizo del taller, llevé todos los materiales litográficos del propio taller y los puse a disposición para que el taller arrancara. Por suerte la prensa estaba completa, entonces fue solo armarla, aceitarla, limpiarla, darle un poco de mimo, digo yo, como mimarlas, para que vuelvan a la vida, pero piensen que son máquinas que en realidad van a sobrevivir a la humanidad, porque son de fundición y son piezas que encajan perfectamente. Nunca es imposible restaurar una prensa, porque siempre se puede hacer una pieza de tornería o contactar a alguien que tenga el conocimiento, y nunca son imposibles esos rescates. Lo que sí tiene que haber es voluntad, amor y ganas de que eso se abra, básicamente. sí, me imagino que debe haber sido un desafío encontrar ese taller que estaba parado hace tanto tiempo, y después gratificante poder haber vuelto a poner este espacio en práctica y acceso, ¿no? A los estudiantes y a la gente, que es verdad, porque uno en el grabado hay técnicas que están súper al acceso, hay otras que no tantas, que es difícil y que es súper valioso el tiempo en los talleres, en la escuela, por ejemplo, para nosotros. Pero litografía es algo como que es muy específico, ¿no? Y poder haber recuperado este espacio y que esté esa propuesta abierta para el que quiere, me parece súper valioso. Exacto. Sí, la verdad que fue súper interesante. En principio no se sabía ciencia cierta, ¿no? Por ejemplo, institucionalmente, qué interés podía llegar a tener el taller. Sin embargo, uno como es un apasionado trata de transmitir la idea de que sí, que todos se van a apasionar por este proyecto y van a querer venir al taller. Y fue así, realmente. Hicimos muchas cosas para que se difundiera el trabajo del taller. Bueno, en la
la noche de los museos nosotros hacemos siempre una actividad, estamos con el taller abierto toda la noche, es una actividad libre y gratuita y cualquiera puede venir a ver cómo se imprimen las antiguas etiquetas que tenemos en las piedras. Todas estas piedras que nosotros tenemos en el taller provienen de la antigua imprenta Colombati, que era una imprenta que imprimía etiquetas de productos en litografía, documentos bancarios, todo tipo de cosas, y tenemos muchas piedras que aún conservan estos documentos. Y eso es muy interesante. En la noche de los museos uno puede ir y ver cómo se imprime una etiqueta que se imprimió en los años 40 o en los años 50, y que vuelve a vivir, porque es una técnica tan noble que uno puede seguir sacando estampas de esa piedra. Después hay talleres de verano, está un taller anual que damos, y hay alumnos que vienen desde hace 4 años al taller. Porque es un taller abierto, libre, no tiene la estructura por ahí de la carrera, ¿no? Es una cosa más libre, cada uno viene, si quiere hacer su obra, si quiere viene a aprender cosas específicas. Siempre se enseña la parte técnica y la parte histórica de la litografía, porque también me interesa como este intercambio multidisciplinar. Muchas veces el grabado se enseña como si fuera una receta de cocina. En realidad lo que todos tenemos que entender es que el grabado habla de la evolución de la imprenta, del acceso al conocimiento, habla también de los lenguajes contemporáneos, del nexo entre la tradición y la innovación. Entonces también está bueno como tomar las clases de esta forma, ¿no? De una manera donde hay un conocimiento activo y participativo. Y ¿en el taller haces hincapié siempre en las modalidades no tóxicas o simplemente trabajan con esos materiales y los instruís en el camino? Mira, en mi taller personal, desde hace un tiempo no utilizo más ácido nítrico y bueno, la idea es incorporar cuestiones menos tóxicas. Entonces, bueno, desde hace mucho tiempo trabajo con las sales, con el sulfato de cobre, después también con limpiadores que sean menos tóxicos. En el taller de litografía no hay tanto nivel de toxicidad, porque sí seguimos utilizando ácido nítrico, pero son gotitas de nítrico en 30 mililitros de goma arábiga. La goma arábiga no es tóxica, es una resina vegetal soluble en agua. Tratamos de sí tener conciencia sobre los cuidados que hay que tener. Entonces, si un alumno viene por primera vez al taller, lo primero que tiene que entender, antes de ejecutar una litografía, es ver cómo funciona una prensa y cuáles son las normas de seguridad cuando tiene que accionar una prensa, cuando tiene que trasladar una piedra, porque trabajamos con materiales pesados. Pensá que una piedra tamaño A4 puede pesar entre 20 y 30 kilos mínimo, y así sucesivamente. Entonces se enseña, bueno, de qué manera levantar esa piedra para no lastimarse la espalda, cómo accionar la prensa, cuáles son los toques de la prensa. Sí se habla, ¿no?, de las normas de seguridad, la utilización de los guantes de nitrilo que son resistentes a los químicos, la utilización de algún tipo de respirador, en el caso de que quieran usar máscaras con filtro. Se habla de todo eso. Pero bueno, sí, todavía seguimos utilizando nítrico, pero es muy mínimo lo que se utiliza, y se utiliza siempre bajo normas de seguridad, explicando el riesgo que implica el uso de los ácidos, ¿no? Sí. Pero vos en la carrera, cuando empezaste con ese maestro que te empezó a introducir en esta arte, ¿él no tenía idea de los materiales no tóxicos o él ya también trabajaba con los no tóxicos? En realidad en mi generación, en todo lo que fue la enseñanza, no tuvimos tal vez las herramientas o no nos explicaron cuáles eran los riesgos de la preparación de los ácidos y demás. Los trabajábamos sin ningún tipo de cuidado. Y por eso me parece interesante ahora que se hable de esto y que haya una conciencia de parte de los profesores, las instituciones y los alumnos en explicar en primera instancia cuáles son los riesgos, las toxicidades. Por ejemplo, el manual de Tamarin, que es como la Biblia de la litografía, tiene toda una sección adelante, es una sección roja,
donde explica cuál es el nivel de toxicidad de cada uno de los materiales que se utilizan en el taller, y qué recaudos hay que tomar en el caso que ocurra algún tipo de accidente, o cómo tiene que estar dispuesto el taller para evitar que estos accidentes sucedan. Sabemos que muchas veces y actualmente en muchas escuelas de arte todavía se siguen utilizando sin criterio los preparados de ácido nítrico, sin explicarles tal vez a los alumnos que tienen que usar guantes, que deberían usar un respirador, un barbijo a la hora de acercarse, porque emana vapores tóxicos del ácido nítrico y demás. Pero ese es todo un trabajo que creo que va a ser en conjunto, de toma de conciencia entre la institución, los docentes y los alumnos. Como esas tres partes, ¿no? Porque hay mucha información al respecto, hay muchos profesores que se están encargando de difundir esto, sobre todo el profesor Pablo Delfini, que él es un estudioso de todo lo que tiene que ver con los métodos menos tóxicos. Pero bueno, actualmente se habla, se debate, se trata de incorporar. También hay hay mucha resistencia a los procesos nuevos, ¿no? Y esto, bueno, siempre sucede, tiene que ver con la historia y con la evolución de las artes y de la enseñanza. Siempre va a haber resistencias, pero es importante que haya fundamentos. Por eso para mí también en el taller es interesante que se conozcan los químicos con los que, la naturaleza de los químicos con los que estamos trabajando. Entonces decir, bueno, esto se disuelve en tal medio, reacciona de tal manera, si ocurre un accidente lo puedo neutralizar con tal cuestión. Tenemos toda la información hoy día online como para poder investigar, ¿no? Qué tipos de químicos usamos en los talleres. Y más allá de querer desarrollar una imagen, está bueno tener este entendimiento de lo procesual del grabado. Creo, ¿no? Eso es lo personal. Claro, sí. Estuve viendo yo sobre tu obra que es muy personal, digamos, que te representa mucho a vos, tu entorno, tu historia. ¿Nos querés contar un poco, bueno, desde dónde surge? Sí, bueno, actualmente la obra actual tiene mucho de geografía, tiene mucho de río, porque justamente yo les contaba, actualmente yo vivo en el lugar donde nací, volví hace 5 años, y estoy muy cercana a la ribera del Paraná de Las Palmas, y el río es siempre algo presente en la obra, como parte de la identidad. Hace poquito estuve haciendo una residencia en la ciudad de Múnich, en Alemania, y ahí tenía que pensar un poquito en qué tipo de proyecto iba a desarrollar, y bueno, a raíz de haber estado trabajando esta idea de las geografías, de los mapas imaginarios, empecé a pensar un poquito también en la idea de lo migrante, ¿no? Los saberes que migran, las personas que migran, y cómo esos mapas se superponen y configuran nuevos mapas, nuevas formas de ver la realidad, de ver los territorios y de acceder a ellos. Así que en esta estadía en Múnich, que en total estuve 3 meses en Alemania, en un taller que se llama Steingroup Munich, que también recibí una beca a este lugar de parte de una fundación alemana, me dediqué a trabajar una serie de piedras, de litografías, donde aparecía el mapa de mi ciudad, de todos los deltas, que configuran un paisaje maravilloso y único en el mundo. Ustedes saben que tenemos muy pocos deltas en el mundo, y el delta del Paraná es uno de los más grandes. Y bueno, se me ocurrió cruzar, por ejemplo, esta idea del delta del Paraná con el río Isar, que es el río que tiene mucha presencia en todo el recorrido del plano de la ciudad de Múnich, en Alemania. Así que bueno, me gusta mucho también, más allá de que siempre defino alguna temática, permitirme jugar con la imagen, jugar con las líneas, trabajar el lenguaje propio del grabado, en donde uno puede también, con una misma matriz, hacer sobreimpresiones, invertirlas, repetirlas, cambiarle los colores. Me gusta mucho aprovechar esa posibilidad de permutación que tienen las matrices en el grabado, que no se quede como algo estático. Si bien yo hago algunos dibujos con bocetos, siempre trato de tomar las líneas principales, o a lo mejor armarlo compositivamente, pero después permitirme transgredir, jugar y no hacerme caso
Muchas veces pasa que en el grabado cuando uno aprende, tiene esta cosa muy estática de querer reproducir algo, querer reproducir exactamente el boceto, querer reproducir exactamente algo narrativo. A mí personalmente eso no me interesa la exploración, me interesa como tener esta idea, esta frescura de poder jugar, más allá de todo lo aprendido. Genial, sí. Y también algo que pensé en su momento cuando estuve viendo parte de tu obra, que está como, que sigue una línea, esto de los trazos, los mapas, pero toda era, digamos, en blanco y negro, ¿no? Y de repente vi como en los últimos trabajos que aparece color así, estridente. Digo, ¿cómo surgió? ¿Qué te pasó a vos que de repente te llevó así a explotar el color en tus obras? Pero el color me gusta, es algo que no, antes tenía como cierta timidez en el color, ¿no? Como que uno, es difícil, como uno boceta al principio en blanco y negro mucho, después es difícil imaginarse la misma imagen en color, o definir una paleta que tenga que ver con la temática que uno va a utilizar, ¿no? Y que no sea el color porque sí. Entonces siempre busco como alguna razón para poner el color, y bueno, el color empieza a aparecer en la exploración propia del taller. Hay algunas silografías que me gusta, por ejemplo, hacer una edición en blanco y negro, dejarlas así, y por otro lado después trabajarlas, trabajo mucho en capas, ¿no? Entonces tengo una serie de silografías que son a varios colores, donde parto del negro y después pongo los colores claros encima. Y me gusta lo que va apareciendo ahí, también me gusta trabajar pigmentos secos sobre la impresión fresca. Me gusta también un poco el chincolé, que a veces lo utilizo en algunas piezas más pequeñas, en algunos grabados más pequeños. Pero en particular sí no tengo fluidos con el color actualmente. Me permito todo, digamos que en esta etapa de mi vida me permito todo. Mucha Antes era como, experimentación. bueno, no, tengo que seguir una línea, una temática, esto tiene que ser como por acá. No, nosotros somos muchos. Somos uno y somos muchos. Y Lo dejas que está fluya. bueno permitirse habitar esos muchos que somos. Después la línea se va a ir definiendo sola en el curso de ese trabajo sostenido. En algún punto sí, de la carrera uno tiene que ponerse como más serio y decir, bueno, voy a trabajar por proyectos de esta manera, y eso te organiza y te ordena. Pero después yo estoy como en un punto medio como de vuelta, como que uno debe permitir ser todas las que quiera ser. Y después voy a definir, porque frente al propio trabajo, el único juzgamiento es el propio, después el resto es el afuera. Qué bueno, sí, qué bueno que quede plasmado en la obra todas esas cosas que uno se permite ser, ¿no? Que va sintiendo que queden plasmadas ahí todas esas Exacto. mutaciones. ¿Sí? Exacto. Ahora, por ejemplo, trabajé los mapas por un lado y después me fui para otras geografías. Entonces empecé a trabajar en pandemia una serie de silografías que tienen que ver con el universo femenino. Entonces empecé con una que se llama El origen del goce, y esa silografía básicamente es un órgano sexual femenino, pero en el que me gusta ver también la idea del agua, del mapa, del orgánico y de la naturaleza. Y a partir de esa que hice, seguí una serie donde claramente aparecen como varios órganos sexuales femeninos y se van como metamorfoseando, se van transformando en parte del paisaje. Me interesó conectar también con esa idea, ¿no? del placer, de la cartografía del propio cuerpo, ¿no? También ahí hay mapas que aparecen en el cuerpo. Entonces, me resultó interesante, también tiene que ver con la identidad, bueno, estoy yendo un poco por ahí. Esa beca de Múnich, ¿esa no se la dan a las mujeres también? ¿No es la única, es como una beca para mujeres nada más? No, esa en realidad está abierta a cualquiera que quiera aplicar. Es una beca que creo que dan 2 becas por año, y las da la Fundación Künstler Haus.
Y bueno, esa beca es muy interesante porque cubre todo lo que es alojamiento, uso de taller y materiales. Entonces es genial porque uno vive al lado del taller, donde tenés como un pequeño departamentito con cocina, súper cómodo, y al lado tenés el taller completamente disponible las 24 horas del día para trabajar. El sueño del Desde que pibe. te levantás hasta que te acostás, solo la única preocupación que tenés es crear. Es el estado más lindo que existe, no tener más preocupación que esa, ¿no? Levantarte y saber que vas al taller ahí, que está todo disponible para plasmar. Exacto, exacto. Sí, Y sí. en esta historia, dentro y fuera del país, ¿te encontraste con algunos otros grabadores, grabadoras que compartan estos mismos ideales, esta misma libertad y trabajos y pensamientos dentro de lo que es el grabado en su totalidad, digamos? Sí, por suerte sí. Por suerte yo encontré el grabado, además de todas las cosas que les decía, ¿no? De este maestro, encontré una familia también. Una familia ampliada en todo el mundo. Tengo colegas amigos en todo el mapa, con los cuales hay una cuestión de camaradería fuerte, de hermandad. Creo que nos sostenemos en comunidad. Y estamos siempre disponibles para el otro, hay como redes de cooperación en el grabado. No sé si pasará en otras disciplinas, pero en el grabado es así, hay redes de cooperación y camaradería. Y sí, en Alemania conocí muchos colegas, primero fui en 2017 a Alemania a contar un poco la experiencia de recuperación y puesta en valor del taller de la Carpo en un coloquio internacional, donde había colegas de toda Europa. La única de Latinoamérica, bueno, era una mexicana y yo, y después había gente de Suecia, gente de Bélgica, de Polonia, y bueno, y ahí creo que se les termina el tiempo. Y ahí, bueno, nos hicimos de muchos amigos, de contactos y demás, y a los cuales seguimos en contacto. De hecho, tengo un vínculo muy fuerte con Alemania porque actualmente estoy aprendiendo alemán. Estoy haciendo el nivel A1.2. Mi idea es poder volver y bueno, ya tengo ahí como mis vínculos, amigos. ¿Las metodologías allá comparten esto de la no toxicidad o tienen algunas otras modalidades dentro del taller? Y hay de todo, hay de todo. Lo lindo, lo que me gustó especialmente de Alemania, es el tema de que hay una idea de preservar y de poner en valor el acervo. Ellos tienen, digamos, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible el grabado y el arte impreso, con lo cual hay un día dedicado al grabado, apoyado por el gobierno, donde todos los talleres abren y difunden la disciplina y reciben visitantes de todas partes, inclusive mucha gente que se dedica a otras cuestiones, va a visitar los talleres por pura curiosidad y por querer conocer un poco la historia de la imprenta y del arte impreso. Lo de la menor toxicidad, sí, en realidad hay muchos colegas, sobre todo en España, y en Estados Unidos se inicia mucho, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del grabado menos tóxico viene de Jeff Zippel en Estados Unidos, que es el primero que empieza como a trabajar esta idea del grabado menos tóxico. Y de la escuela, de alguna manera, de Jeff Zippel se desprenden todos los conocimientos que actualmente tenemos en Argentina, el uso de los sulfatos, el uso de métodos de transferencia menos tóxicos. Después está la maestra Figueras en España, que ha publicado libros al respecto. Sí, alrededor del mundo, antes que en Argentina se empezó como a trabajar en la cuestión del grabado menos tóxico. Después fue llegando poco a poco a Argentina. Sí, porque... Decile, No, no, le iba a contar que mi profesor, mi madre es docente de química y está muy ligado a esto de la no toxicidad. Hay soluciones que reemplazan fácilmente y son reutilizables también.
Bueno, eso que nombrás es súper interesante, ¿no? El intercambio multidisciplinar en las artes, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor tal vez como uno no puede conocer todo, está bueno que de repente venga una persona que tiene un conocimiento de fisicoquímica y se incorpore al taller. A mí me encanta eso, ¿no? Como empezar como a compartir con otras disciplinas para potenciar los saberes, para incorporar modos diferentes de hacer las cosas. Eso me parece súper, súper interesante. Sí, tal cual. Sí, sí. Que es muy necesario. Muy necesario. Yo me Fabi quedé... le quería preguntar algo. Fabi. Sí. Yo leí que das una mano en un taller autogestionado, que no sé si tiene que ver algo con el de la Cárcova o es algo aparte. Ahí me entró la duda. A ver, desarrollame más. Que vos estás... Autogestivo. Es. ¿Cómo? No escuché, perdón. Decile, Flor, ¿cómo era? Estuvimos leyendo, sí, de un taller autogestivo. No sé si será el tuyo o algún otro del que formás parte. El mío, mi taller se llama Under Pressure, bajo presión. Tal vez leyeron sobre el taller. Sí, ese. Sí, bueno, en el taller, ese es mi taller, y está acá en la ciudad de Zárate, y en este taller, bueno, enseño todas las técnicas de grabado en hueco, las técnicas de grabado en relieve, las planográficas también, todas las técnicas planográficas, ¿no? El uso del papel poliéster, la fotolitografía, la algrafía, la litografía sin agua, y también durante mucho tiempo trabajé con residencias de artistas, donde vinieron muchas personas de diferentes partes del mundo a trabajar proyectos específicos al taller. El último proyecto que hicimos fue con una artista francesa que tuvo una estadía de casi un mes en la ciudad de Zárate y donde pudo desarrollarse un proyecto con algrafía, litografía sobre plancha. Sí, sí. Y desde este taller también ocurren muchas cosas que tienen que ver con la unión de los artistas. Ahí llevo adelante un poco en Zárate la misión de agrupar y un colectivo de artistas que se llama Colectivo Barro. Es un colectivo que tiene como misión profesionalizar el campo del arte y entender al artista como un trabajador del arte. Estamos ahora trabajando un tarifario de artes visuales con el colectivo. Y actualmente estás dando talleres online, ¿no? De técnicas planográficas. Sí, sí. ¿Y cómo te encontrás con todo eso ahora? ¿Cómo te llevas con el taller virtual, digamos? Bueno, fue un desafío el taller virtual. En realidad empecé un poco el tema de la virtualidad, aprendí mucho de cosas que no sabía, a la fuerza un poco, pero bueno, este año nosotros en el taller de la Carco íbamos a hacer el segundo encuentro internacional de litografía, dedicado a las mujeres en la litografía, y se suspendió por la pandemia, con lo cual, como ya teníamos contactadas a las maestras litógrafas, se me ocurrió llevar adelante un ciclo de entrevistas a las mujeres de la litografía, que lo pueden ver ahí en el canal de YouTube, en mi canal. Sí, lo estuvimos viendo. Sí, bueno, fue muy interesante encontrarse con ellas, que cada una de ellas contaran su experiencia dentro de la litografía, y ahí aprendí un poco a editar videos con unos elementos muy básicos, pero bueno, lo pude hacer, ahí armé el canalcito. Y después empecé con las clases online, medio por insistencia de mis alumnos de la Cárcova, ¿no? Y armé ahí, bueno, contenido teórico, módulos teóricos específicos de la historia del grabado, de los procesos, y empecé a dar 3 formatos de talleres. Un taller más de clínica y acompañamiento, otro taller específico sobre técnicas planográficas y un taller para principiantes. Esos 3 talleres en formato online. ¿Y qué significa para vos? ¿Cómo te sentís esto en las charlas con las mujeres de
visualizar a la mujer en el tema de grabado, ¿no? En el arte en general y en el grabado en este caso. Bueno, específicamente en el campo de la litografía, siempre fue un campo muy masculino, por el tipo de esfuerzo físico que requiere la litografía. Entonces me parecía interesante poner de relieve y mostrar que este trabajo que antes estaba supeditado al ámbito masculino, hoy día es ejercido por mujeres, y esas mujeres llevan adelante diferentes misiones que tienen que ver con democratizar y seguir enseñando, seguir trasladando este oficio, para que este oficio no se pierda, ¿no? Y cada realidad fue totalmente diferente, porque si hablamos de la realidad latinoamericana, hay una escasez total de recursos, tal vez, que si nos vamos a Europa hay muchos más medios, pero me interesó sobre todo ver qué estaba haciendo cada una de ellas en su país. Entrevisté a litógrafas de Polonia, de México, de España. Bueno, fue muy interesante ese intercambio. También pensar, ¿no?, qué pasa con la mujer artista, qué pasa con la profesional que además es madre, que además, ¿no?, las mujeres que somos multitasking de alguna manera, y cómo podemos llevar adelante nuestra carrera y acompañarnos, y bueno, y que también haya mayor receptividad para entender que tal vez estamos más exigidas y que no siempre estamos en igualdad de condiciones a la hora de desarrollarnos, porque sabemos que todavía las mujeres son las que se hacen cargo de la casa, de los hijos, y entonces compartimentar todo eso, y aún así seguir generando proyectos, y aún así seguir trabajando de manera profesional, me parece que era interesante conversarlo, ponerlo en discusión a eso. Sí, la verdad. Amplio, ¿no? Fortalecerse entre todos y brindarse herramientas para que, justamente para eso, ¿no? Para poder formar parte y que no se pierdan todos estos saberes, técnicas. Exacto, exacto. Sí, sí, y también dar fuerza, ¿no? Yo creo que entre todos, al formar esta comunidad, nos vamos dando fuerza entre todos, nos acompañamos, sabemos que somos muchos, tal vez en este contexto, sobre todo, yo creo que lo que se vio en este contexto de pandemia tiene que ver con que se reveló la precarización a la que estamos muchos artistas expuestos, y que también la importancia del arte en la pandemia, que fue lo que sostuvo moralmente a la sociedad, ¿no? Es Sí. que nosotros en la pandemia, si no hubiéramos tenido arte, cine, charlas, otro hubiera sido el escenario. O sea, poner de relieve que transmitir, enseñar arte, ejercerlo y difundirlo, es algo que tiene que ver con una cuestión moral, con una cuestión cultural, de educación, y que es importante para el ser humano. Que es importante, que no es un adorno, no es una cosa accesoria, no es el reflejo del esnovismo de la élite. No, el arte es algo inherente al ser humano, súper importante, y está bueno, poder acompañar los procesos y poder poner en valor a los artistas. Genial, sí, lo mismo en cuanto al arte en las escuelas, ¿no? En la educación, que no sea esta materia más, sino que se complemente, que aporte otras materias, así como pueda tomar de las otras. Exacto, exacto. Y que se define presupuesto también para las escuelas de arte. Eso también es importante. Realmente, no sé, si uno, por ejemplo, lee las pedagogías de María Montessori, o un montón de pedagogos que tienen que ver con la educación a través del arte, si realmente se entendiera eso y se aplicara, se vería que también el arte es una forma de transformación social y que es importante asignarle presupuesto. Es importante darle la importancia que merece. Que muchas veces se trabaja muy rudimentariamente con los elementos, muchas veces que lleva el profesor, o que se trata de juntar entre los alumnos. Yo creo igual que todos tenemos que contribuir, ¿no? Más allá de que el gobierno ponga un presupuesto. Creo que todos tenemos que aprender, en el caso de los talleres de grabado, cómo se arregla una prensa, cómo se la puede aceitar,
y contribuir desde nuestro mínimo lugar a que cada lugar que habitamos sea un espacio mejor, donde uno esté más cómodo al aprender y al enseñar. Sí. Sí, tal cual, desde lo concreto y como ir cambiando el chip de, nada, de los valores, ¿no? Sí, sí, hacerse cargo, ¿no? Construir ciudadanía, aportando nuestro granito de arena y decir, bueno, yo siempre voy a tener algo para dar. En mi pequeño lugar, siempre uno tiene algo para dar, para construir. Y eso también es interesante. Sí, y ahora con el tema de la pandemia como que se valorizó un poco el trabajo del docente, sea de arte o no. Se dieron cuenta lo que es estar con chicos y enseñarles. Totalmente, totalmente, sí, 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 la dificultad que implica, ¿no? Que no es solamente la enseñanza de una asignatura específica o de un conocimiento, sino que significa comprensión, significa aplicar diferentes pedagogías, sí, sí, no es una tarea simple, no es una tarea para nada simple. Sí, creo que esta situación hizo foco en la vocación y más que nada si sos profesor de arte, en la manera de transmitir todo lo tangible a motivar a niñes a estar enfrente de una pantalla y que quieran comunicar, porque el arte es eso, es otro lenguaje, otro idioma que sea corporal, físico, está para todos. Totalmente, totalmente, sí, 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 eso está bueno. Sí, sí, tiene igual dos, o sea, tiene varias aristas, ¿no? Porque también lo que ha pasado en esta pandemia es que nos hemos dado cuenta de que no todos tienen acceso a la conectividad. Y eso también, ¿no? Como que se reveló una cuestión de decir, bueno, quiénes tienen acceso, quiénes no. Realmente comprendimos que algunos somos unos privilegiados de alguna manera al poder estar conectados, poder seguir teniendo esos ámbitos de contención. Y son cosas a trabajar, ¿no? A futuro, decir, bueno, en un futuro qué va a pasar, no esperábamos esta pandemia, y qué va a pasar con la transformación social, realmente cómo se va a pensar una futura sociedad en función de estos nuevos recursos y en función también de entender que no todos tienen los mismos accesos a estas cuestiones. Y eso también es como una nueva pedagogía, ¿no? Claro, yo creo muchas veces uno cuando se está formando, uno empieza como a estudiar las diferentes pedagogías en el arte, y cuando tiene la primera suplencia se da cuenta que en realidad esas pedagogías no lo prepararon para nada a uno, ¿no? Que realmente la realidad nos supera y que tenemos que estar ahí para poder verla y para poder sumar herramientas reales a los desafíos de nuestra propia sociedad, ¿no? Del país que habitamos, de la zona geográfica. Y eso también es interesante poder pensarlo desde el lugar de la docencia, contemplar eso, ¿no? Cómo establecemos nuevas pedagogías teniendo en cuenta este panorama, esta realidad. Sí, para poder brindar realmente herramientas a través del arte y como decís vos, que es urgente ahora como sociedad hacer un cambio ante esto que nos dimos cuenta, la desigualdad que es enorme y que es urgente, sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí, va por varias vías. Va por los derechos de los artistas, va por las personas que no tienen acceso, pero tenemos que seguir conquistando derechos en ese sentido. Eso es un poco lo que hacemos también acá desde el colectivo que les comentaba, bueno, tratar de conquistar derechos, porque muchas veces también está esta realidad, ¿no? Nos formamos para una situación utópica en las carreras, en todas las carreras, ¿no? Porque en definitiva uno nunca sabe cuál va a ser el campo de aplicabilidad laboral de las carreras. En un país como el nuestro, ¿no? Siempre va a ser difícil. pero lo que tiene que haber es convicción y después, bueno, también yo creo que es interesante pensar en el perfil de los egresados de las carreras de arte para poder dar herramientas. Muchas veces yo sentí que, bueno, si bien me había formado técnicamente en Bellas Artes, no me habían preparado para presentar mi obra en una galería o para tal vez aplicar a una beca o para mover otro tipo de herramientas que forman parte de este campo laboral del arte. Y lo fui aprendiendo un poco a los golpes, ¿no?
también, como parte de la formación, se den este tipo de herramientas para lo que va a ser después el futuro laboral. Que no solamente se remite al campo de lo educativo. Muchas veces hay personas que estudian arte, pero después tal vez no tienen interés en enseñar. Está bien que así sea, tal vez quieren desarrollar obras, presentarse a galerías, a concursos, pero sí entiendo que estaría bueno dar este tipo de charlas, de formaciones, para dar herramientas, porque a mí me pasó básicamente que salí de la formación sin saber qué hacer, ¿no? Es como si, bueno, tengo mi título, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Claro, además te parecía tan joven que me lo pregunté yo, ¿qué habrá pasado por tu cabeza teniendo 22 años, no? Claro. Decir, ¿qué hago ahora? ¿Cómo sigo, no? O por dónde empiezo, mejor dicho, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Claro, sí. ¿Y ahora qué? La pregunta fue, ¿y ahora qué? Tengo 22 años, ¿dónde me presento? ¿Cómo? ¿Dónde voy? Obviamente mi primer trabajo fue suplencias en esos colegios donde nadie quiere agarrar las suplencias, ¿no? El que nadie quiere. Bueno, al que recién empieza le toca ese. Sí. Así todo agradezco que me haya tocado ese. Porque me dio un golpe de realidad. Yo estaba en la carrera con esta idea, voy a cambiar el mundo a través del arte. Muy subida, ¿no? Como una idea. Y realmente cuando tomé esa suplencia, era en una escuela muy, muy carenciada, yo con actividades ya esquematizadas en la cabeza, de tipos de trabajo, ¿no? Pensando que los alumnos iban a disponer de esos materiales, y mis alumnos no tenían ni papel ni lápiz de escribir, no contaban con nada. Entonces, vos llegas a un aula donde no hay nada, o sea, como recurso material para hacer, y ahí tenés que estimular, tenés que generar alguna actividad, y tal vez ese curso no está tan receptivo, no tiene ganas de que vengas y les hables de el renacimiento. Entonces, bueno, tenés que ver de qué manera incorporar el arte en esos ámbitos, ¿no? De qué manera conseguir los materiales para que esos chicos puedan hacer algo, puedan tener una experiencia artística. Y no fue fácil. Yo me acuerdo que las primeras clases volví a mi casa y me encerraba el baño a llorar, porque me excedía la experiencia y ver una situación tan vulnerable, ¿no? Donde había casos de abusos, donde había realidades que yo no había visto, porque yo estaba dentro de mi burbuja personal y del entorno, ¿no? Y demás. Y de repente me dio un golpe de realidad, que lo agradezco, porque me hizo ver más allá de mi burbuja, y poder como docente empezar a pensar otras maneras de transmitir el arte también. Y de empezar como docente ahí en esa escuela donde sucedieron estas cosas, ¿te imaginaste hoy ser docente de Luna? No. Dijiste, voy a llegar voy a exponer en Alemania. ¿Se te cruzó eso por la cabeza en algún momento? No. No. Siempre sí uno piensa, sueña, despierto, ¿no? Pero siempre lo ve lejos a eso. Siempre lo ve lejos, lo ve imposible. Sobre todo también yo vengo de una familia bastante humilde, ¿no? Mi papá obrero de una empresa metalúrgica, mi mamá ama de casa, en un barrio clase media de la ciudad de Zárate. Entonces, uno tiene como formateado un poco la cabeza para transitar ciertos lugares, y ciertos otros lugares los ve como inaccesibles en un momento de la vida. Pero eso tiene que ver con la conquista de la libertad y de la confianza y de solventarlo con el propio trabajo, ¿no? A medida que uno va avanzando y va solventando los sueños con trabajo, en el campo de lo real, ya ahí empezás a habitar esas ideas y esa posibilidad. Pero en un principio yo ni siquiera pensaba que iba a poder acceder a una prensa, ¿no? Decía, me parecía algo tan lejano. La primera prensa la compré con un préstamo docente de estas primeras escuelas donde empecé a trabajar, ¿no? O sea, un préstamo, y me acuerdo que, no sé, la mitad del préstamo lo entregaba para la prensa y un restito me quedaba para mis gastos personales.
Y bueno, también hay que estar dispuesto a hacer concesiones por los sueños, ¿no? Entonces, muchas veces decidí comprar otra prensa, comprar tintas o materiales y comer arroz. También eso va a pasar en la vida, ¿no? Muchas veces uno se encuentra viajando por tal lugar y al mes siguiente comiendo arroz porque, no sé, hay que pagar el viaje o hay que comprar materiales para el taller o lo que fuere, ¿no? Pero tiene que ver con elegir, sostener un modo de vida. ¿Y cómo fue ver tu arte expuesto? O sea, ¿alguna vez lo pensaste como algo que fuese a llegar a una exposición o siempre lo pensabas para vos como algo, una transición tuya y lo plasmabas en alguna hoja, en algún grabado? Bueno, eso siempre al principio cuesta, ¿no? Mostrar o sacar la propia obra a la afuera, también es un proceso. Siempre al principio cuesta. Cuesta porque ¿Qué uno dirán, no? se juzga a sí mismo, entonces dice, no, eso no es lo suficientemente bueno como para ser mostrado, o todavía no está listo, y necesita, como uno al principio siempre necesita como esa aprobación externa, ¿no? De estar seguro, hasta que uno decide, bueno, en algún momento hay que sacar esto afuera, porque también es necesario para poder seguir creando, ¿no? Este circuito. Es decir, bueno, cerrar un ciclo, poder verlo desde afuera, y ahí poder continuar experimentando, avanzando. Y nunca las muestras las veo, digamos, siempre para mí forman como parte de un proceso bueno, de largarlas, ¿no? Como decir, bueno, hasta acá. Ya no son mías, ¿viste? Sí, listo, listo. Ahora que formen parte de otro mundo. Como que ahí culmina la obra. Desprenderse un poquito de eso y verlas desde afuera. Eso es interesante, ese proceso lleva un tiempo, ¿no? Hasta que uno se siente más maduro y puede mostrar sin ningún problema y total tranquilidad. Y me imagino que sí, que ver la obra desde afuera y como decías recién, que habrá sido a través de mucha voluntad también de tu parte haber podido llegar y haberte podido imaginar, no sé, siendo becada, llegando a ser docente de la UNA o exponiendo tu obra en el exterior, justamente por lo que decías, ¿no? Como que nuestra carrera de docente es eso, como vas a ser docente. Y lo que decías recién tan raro, como que estas herramientas no están a nuestro alcance, nunca nos dicen cómo tenemos que preparar una obra, cómo tenemos que postularnos una beca, ni siquiera la existencia de esa posibilidad, es como profesorado, docente, y ahí con las frustraciones nada, de las primeras experiencias en el aula. Sí, tal cual, sí, sí, sí. Sí, yo creo que sería interesante incorporar eso para que, qué sé yo, cómo armar un portfolio mínimamente, ¿no? ¿Qué tipo de resolución tiene que tener una obra para poder mostrarla, o hacer una buena fotografía de obra? Eso igual después uno lo va aprendiendo, ¿no? Lo va aprendiendo así como te decía, los golpes. Eh, Qué sé yo, uno va trabajando, digo, a mí me pasó, bueno, todo un tiempo me dediqué, como les decía, a la docencia, trabajé en los 3 niveles, primario, secundario, terciario, y después sí, siempre había soñado con trabajar en la misma universidad que me había formado, pero nunca pensé que iba a ser posible, y la verdad es que es un ámbito donde me hace muy feliz mi trabajo hoy día. Y haber pasado por todas esas experiencias también me nutrió para tener buen manejo de grupo, para no desesperarme ante la falta de recursos materiales, para miles, miles de cosas. Hoy día disfruto mucho yo de trabajar con adultos, que es como el campo que más me gusta, y mayormente casi siempre mis alumnos son colegas o profesores. Me pasa mucho eso. Trabajo mucho acompañando proyectos y procesos de otros artistas, pero fue bueno todo ese camino, ¿no? Y también esto, elegir, ¿no? En algún momento tener que decidir, bueno, si dejo las escuelas, ¿cómo las voy a dejar? ¿Con qué me voy a solventar? ¿De qué
manera voy a poder suplir eso. Y en principio ahí cuando tomé la decisión de dejar las escuelas, me ofrecí como asistente de artistas, en principio, ¿no? No esperé que los trabajos llegaran a mí, sino que traté de gestionármelos, y a partir de eso empecé como todo un proceso de emancipación, donde yo genero mis propios proyectos, directamente. No estoy esperando que alguien venga a ofrecerme un proyecto de algo, no, trato de gestionar todo, ¿no? Desde mi taller, desde las clases online, desde las entrevistas para las artistas. Me parece que eso también tiene que ver con un proceso, muchas veces en el educativo no nos forman para ser sujetos autogestivos. También esto es interesante, ese camino de la emancipación, de lo objetivo, de poder creer en que somos la voluntad y la herramienta, ¿no? Lleva un proceso de autoconfianza, y en mi caso, bueno, lo inicié ahí cuando me ofrecí como asistente de artistas y empecé a trabajar haciendo ediciones y grabados para diferentes artistas. Fue genial porque me di cuenta que podía suplir cubriendo horas, ¿no? Lo mismo que hacía con las escuelas, sin tener que tener 20.000 cursos al mismo tiempo y estar estresada y toda la cuestión. Al mismo tiempo que yo no me veía a mí misma en las escuelas. Que muchas veces uno no, a través de la intuición y demás, uno sabe en qué ámbitos se ve y en qué ámbitos no se ve, o qué límites propios tiene y cómo. Y está bueno poder asumir eso. Y bueno, así que empecé como asistente de artistas, hasta que después empecé a trabajar en mi propio taller. De trabajar en mi propio taller empecé a invitar a artistas de otros países a que vengan a mi taller. Gestionaba los talleres de esos artistas que vinieron de México, Colombia, Estados Unidos, y con mucha confianza. Y en algún momento sentí que ya estaba lista cuando de manera autogestiva fui a una entrevista a la Embajada de Estados Unidos, a hablar con el agregado cultural para traer un maestro impresor de Estados Unidos, y la Embajada de Estados Unidos accedió, y el maestro impresor vino a trabajar a mi taller de Villa del Parque. Entonces ahí, bueno, todo se fue construyendo, ¿no? Con esto que les decía. Como ampliando los márgenes de la libertad, trabajando la confianza, solventando esa confianza con trabajo duro, conciencia, perseverancia, fe, y sobre todo amor al grabado y al arte impreso. Y eso va a trazar un camino, tarde o temprano, esa perseverancia siempre va a tener sus resultados, ¿no? Genial. Pero hay que estar dispuesto a iniciar el viaje. Genial que nos cuentes esa experiencia de, bueno, nada, fuiste ahí, lo pediste y lo obtuviste. Sí, son esas cosas que a veces hay que arriesgarse, ¿no? Hay que poder arriesgarse. Genial. Tomar las riendas de lo propio. Bueno, y para el año que viene, ¿tenés planes con tu obra, como docente, como estudiante? Y sí, ya tengo muchos planes. Para el 2021 ya hay varios planes. Ojalá podamos hacer el encuentro internacional de fotografía dedicado a las mujeres, que estoy postergado, ojalá lo vamos a hacer el año próximo. Por lo pronto vamos a continuar, si reabrimos las actividades en la Cárcova. Seguiré con las clases online si no se reabre, ¿no? Y siempre estoy aplicando a becas, a cosas. Yo digo que soy como aplicadora serial. Así que bueno, tengo algunas residencias en lista ahí, que bueno, como los videos ojalá salgan. Y por lo pronto sigo formándome para volver a Alemania, estoy pensando alemán online. Mi idea, bueno, es poder hacer varios intercambios allá. Uno de ellos tiene que ver con la traducción de un libro donde aparece parte de la historia de la litografía. Es un libro inédito, digamos, se publicó en Alemania, pero no está traducido ni al español ni al inglés. Y bueno, la idea es poder traducir algunos de esos capítulos del libro al español. Bueno, veremos si eso puede llegar a salir. Hace poquito di una charla sobre eso, sobre los inicios, principios y procesos de la litografía, donde hablaba sobre unos manuscritos específicos de litografía que aparecían en este libro. Me interesa esa parte histórica también de la disciplina de la litografía. Qué genial, qué genial. Interesante.
hay varias cosas ahí. Sí. Bueno, no sé si queremos preguntar algo más y después también, nada, comentarnos qué talleres estás dando ahora, como también para Bueno. promocionar tu taller. Dale. Ahora estoy dando los que ya están cerrados de alguna manera, porque ya tengo los grupos armados, pero bueno, ahora sí estoy con el de planográficas, técnicas planográficas, que les decía, ¿no? Que son todas las variantes alternativas a la litografía, el uso de poliéster, fotolitografía, grafía y litografía waterless, o litografía sin agua, y el de grabado para principiantes. Seguramente los repita en febrero. En febrero se van a abrir una nueva convocatoria, el de principiantes está auspiciado por Polar. Ellos armaron un kit de mini print, y la idea es que, bueno, que los alumnos que se inscriban puedan recibir el kit para hacer el curso al mismo tiempo que tienen los materiales. Así que bueno, esos son los talleres que seguro se repitan en febrero, y a partir de este fin de semana voy a estar trabajando en un proyecto para la editorial de la universidad, de la UNED. Genial, en febrero también modalidad virtual, me imagino todavía. Sí, todavía modalidad virtual. En mi taller sí ya puedo recibir, porque tenemos protocolo para talleres en la ciudad de Zárate, así que ya podemos abrir los talleres y trabajar con cupos reducidos de alumnos. Así que bueno, sí, en mi taller sí voy a volver con las clases presenciales en febrero. Si todo sigue bien, ¿no? Y sigue bajando el número de casos y demás, y no tenemos que volver a una situación anterior. Ojalá que no. Sí, ojalá Qué que bueno no. eso poder volver a trabajar con alumnos, ¿no? ¿Cómo? Qué bueno poder volver a trabajar con alumnos ahí, en Sí, vivo. totalmente. Un poco de vínculo humano se necesita. Es re necesario. Yo extraño muchísimo a mis alumnos. Vamos a extrañar esta idea del mate compartido en los talleres. La cosa humana no tiene comparación, ¿no? Lo virtual está bien, es como un paliativo para poder encontrarnos, pero encontrarse en los talleres siempre es otra cosa, es otra riqueza, tal cual. Sí, además he grabado que también es tanto de trabajo en equipo, ¿no? Totalmente, tiene que ver con eso, tiene que ver con observar los procesos de los otros, conversar acerca de cómo estás resolviendo tu obra. Sí, hace falta volver a ese intercambio. Porque muchas veces uno no solo aprende del profesor en los talleres, también aprende de sus propios compañeros. Está bueno estar receptivo de eso. Sí, te nutrís constantemente estando en grupo, en equipo. Totalmente, sí. Bueno, ojalá empecemos los medios para poder volver. Tal cual. Sí. Nos veremos en los talleres entonces. Seguramente ya estamos con ganas de sumarnos. Sí, ojalá. Sí, serán bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, no sé si mis compañeros tienen alguna pregunta más. Por mi parte, nada, agradecerte muchísimo que hayas aceptado la propuesta, más en estos tiempos y en estas condiciones de virtualidad, nada, sabemos lo que es para los docentes, doble trabajo ahora también, así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Disfruté mucho la charla. Gracias por aceptar la entrevista y gracias por el taller que estás dando y traer a las mujeres a la importancia, ¿no? A decir que podemos hacer las cosas y gracias por reabrir ese taller y ahí estaremos. Bueno, los espero. Bueno, yo también lo mismo que mi compañera, muchas gracias por tu tiempo y bueno, fue muy gratificante la charla. Muchas gracias. Bueno, Lorena, esperemos podernos ver pronto en vivo. Sí, ojalá. Si no se vienen a Zara. Está lejos, pero podría ser. Un viajecito, pero bueno, ¿por qué no? Bueno, pero ¿Por qué no? Sería bueno. Ya estaba pensando yo cómo viajar en tren. En tren llegamos. Después les paso los datos. El que sale acá de Ballester llega a Zárate. Sí. Ustedes están bastante cerca, esa zona está bastante cerca de alguna Yo manera. vivo en Ballester. Puedo llegar Claro, tranquilamente.
Bicicleta. Tren directo. Tren y bici. Obvio. Sí. Bueno, Bueno, muchas Lorena, gracias. nos estamos viendo. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias. Chao. Chao.